Gracias a Susana y a Miquel. Y después de esta conversación, que nos ha dejado mucho para pensar e incluso en decisiones que tomar, llega el momento de la inspiración, de reflexionar, de tomar un punto de inflexión para reflexionar y seguir adelante con la sesión. Y para eso contamos nada más y nada menos que con Cristina Monge. Ella, además de politóloga e investigadora para la gobernanza sobre la transición ecológica, es amiga del banco y nos conoce muy bien. Por eso la hemos invitado y ha accedido a participar y a contarnos cómo ve el tema que nos reúne. Muchos de vosotros y vosotras seguro que la conoceréis porque interviene con su opinión en numerosos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Ahora os voy a dejar con ella y con una ponencia que ha titulado Algo más que cooperar. Cristina, adelante. Muchísimas gracias, Aurora. Y muchísimas gracias a todos y todas los que me estáis escuchando, y en especial al equipo de Tríodos, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de invitarme a estar aquí con vosotras y con vosotros un ratito, compartiendo un momento que yo sé que es especial para toda la comunidad de Tríodos. Me hubiera encantado estar en persona, no ha podido ser, pero afortunadamente la tecnología nos permite que podamos estar juntos y que podamos compartir algunas cosas. A mí me gustaría hacer alusión a lo que podrían ser unas pinceladas acerca de cuál es el momento en el que estamos viviendo. Un momento especialmente significativo, puesto que estamos todavía en una pandemia. Creemos que ya saliendo de ella, pero todavía en una pandemia que en definitiva lo que ha hecho ha sido cuestionar muchos de los aspectos de nuestras sociedades y de nuestras vidas. Una pandemia que ha tenido, yo diría que dos grupos de consecuencias. La primera ha acrecentado tendencias que se venían viendo anteriormente. Cuestiones como, por ejemplo, la desigualdad. Veníamos estando muy preocupados desde el año 2010-2011 porque el índice de Gini, que es uno de los índices que mide la desigualdad, aunque no es el único, estaba dando cifras muy preocupantes. Y la pandemia ha hecho que además a esa desigualdad se le hayan juntado brechas sociales nuevas, como por ejemplo la brecha digital, a la que luego haré también alusión. Por lo tanto, la desigualdad era una tendencia que veníamos viendo cómo cuestionaba algunos de los principios de cohesión social. Y hoy tenemos la constancia de que se ha incrementado, ha ido a más durante esta pandemia. Sabemos también que vivimos en una sociedad muy polarizada, donde el encuentro, los puntos de encuentro, los puntos de diálogo empiezan a escasear. Es cierto que eso tampoco es nuevo. La polarización social que se vive, no solamente en España, por cierto, en el conjunto de Europa, aunque es verdad que España da valores más altos, pero nos indica que tenemos un nivel de ánimo, un estado de moral social, en el que cada posición tiene muchísimas dificultades de encontrar puntos de encuentro y puntos de coincidencias con las otras. Decía que esto no es nuevo porque sabíamos que esta polarización era previa, pero nuevamente la pandemia la ha acrecentado, la ha incrementado. Por lo tanto, segunda característica que sabemos que la pandemia ha tenido ese efecto de hacer mucho más visible. Sabemos también que vivimos en un momento en el que una parte muy importante de la sociedad tiene dudas o desconfía de las instituciones que nos representan. Estamos viendo datos alarmantes en diferentes encuestas que nos dicen que existe falta de confianza en las instituciones políticas, en quienes nos representan, en los medios de comunicación, en esto que llamamos las estancias o las instituciones de intermediación, es decir, que intermedian entre la ciudadanía y determinados ámbitos de la vida pública, y todo eso lleva a generar una sensación de cierta desprotección por parte de la ciudadanía. Y por si fuera poco, esta pandemia ha acelerado también otros de los fenómenos que venían ya pisando fuerte, que es el de la digitalización. Una revolución, diría yo, con muchísimos efectos positivos. Yo creo que la comunidad de Tríodos los conoce perfectamente y hace uso de ellos, pero también con nuevos retos. Retos que tienen que ver, en primer lugar, con una brecha que tiene la característica de multiplicar las brechas anteriores, que es eso que llamamos la brecha digital. Y luego también con un reto que alude más
o incide más en las cuestiones de seguridad. La revolución digital nos está poniendo en una situación, en un contexto en el que una parte muy importante de la población tiene dudas de que vaya a saber desenvolverse, de que vaya a saber vivir, de que vaya a ser capaz de caminar en un mundo y en un camino en el que las reglas son otras y en el que los hábitos son otros, ¿no? Bueno, pues todo esto, estas 4 tendencias, son cuestiones que existían de forma previa y que la pandemia ha acelerado. No son las únicas, pero sí que son, yo creo, las más relevantes. Y al mismo tiempo la pandemia nos ha traído cuestiones nuevas. Nos ha traído, por ejemplo, una revalorización del mundo del conocimiento. Que a nadie se le olvide que antes de aparecer el virus tenía mucha importancia en la opinión pública cierta relativización del mundo del conocimiento, del mundo de la ciencia, del mundo de lo racional. Acordaos que vivíamos en un paradigma que alguien denominó de los hechos alternativos. Bueno, pues cuando las cosas se han puesto feas, cuando ha llegado la pandemia y cuando hemos tenido miedo, hemos acudido a la ciencia, hemos acudido al conocimiento a preguntarle qué está pasando, qué puede hacer, qué tenemos que hacer, cómo vamos a salir de esta. Y al mismo tiempo, mientras mirábamos al mundo del conocimiento y al mundo de la ciencia, volvíamos la cabeza hacia el otro lado y mirábamos al mundo de los servicios públicos. Todos aquellos dispositivos sociales, en forma de servicios públicos, en forma de comunidad, en forma de estructuras o foros de autoayuda, ha sido el segundo gran elemento que ha salido revalorizado de esta pandemia. Por lo tanto, estas son cuestiones nuevas que nos ha traído la COVID. Si bien veíamos que había tendencias previas que se han acelerado, vemos que de forma novedosa aparece una nueva valoración del conocimiento, del mundo del conocimiento, de la ciencia, etcétera, etcétera, y por otro lado, del mundo de lo público, de los servicios públicos, de la comunidad, de todo ese tejido, ¿no? Lo que en sociología probablemente llamaríamos capital social. Eso yo creo que son como los elementos más destacables que nos ha traído esta pandemia, en los que coincidimos buena parte de los analistas. Hay muchos más que se podrían discutir y que se podrían matizar y que se están investigando, pero lo cierto es que esto es como lo que genera mayor consenso. ¿Qué fotografía nos devuelve la pandemia después de todo esto? ¿Qué nos dice de nosotros como sociedades? Pues es un poco parecido. Seguimos investigando y seguimos debatiendo a ver cuál es la fotografía que nos devuelve este momento. Pero yo creo que hay 3 elementos que tienen bastante unanimidad o por lo menos una amplia mayoría, ¿no?, entre los analistas. En primer lugar es que nos hemos descubierto como seres ecodependientes. Lo que nos ha dejado en estado de shock y nos ha puesto fuera de juego no es una amenaza extraterrestre, no es un ataque informático, sino que es un virus, una cadena de información que procede de la naturaleza y que nos recuerda que formamos parte de ella, que somos parte de esa biosfera. Y como bien nos han explicado los biólogos, en la medida en que estamos reduciendo la complejidad de los ecosistemas y deteriorando la biodiversidad, es mucho más sencillo que esos virus se puedan convertir en pandemias. Por lo tanto, estamos entendiendo que necesitamos de una biodiversidad sana, de unos ecosistemas sanos para estar sanos y sanas nosotros y nosotras también. Eso como un primer elemento que aparece y que hemos aprendido. En segundo lugar, que somos absolutamente interdependientes. Esto ya no consiste en ver la globalización como una cuestión que tiene que ver con las finanzas internacionales o con las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora mismo entendemos que esa interdependencia nos ha enseñado que cualquier elemento que ocurre en una parte del planeta es susceptible de generar efectos en el conjunto del globo. La verdad es que es altamente curioso ver cómo, en apenas un mes la práctica totalidad del planeta estaba casi paralizada y en menos de 100 días la economía global se había congelado. Y todo por un virus, ¿no? Por lo tanto, esas interdependencias nos enseñan que efectivamente somos un solo mundo, para lo bueno y para lo malo, con los retos compartidos y también con las cuestiones a celebrar por parte de todos. Tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con esa conciencia de seres ecodependientes que formamos parte de la biosfera, una biosfera que es múltiple, es plural, pero que forma parte de un conjunto unitario que es el planeta.
Y al mismo tiempo también nos llama la atención sobre algo que se empieza a repetir mucho y que yo creo que tenemos que tenerlo muy presente. Y es que hasta que todas las personas no estemos a salvo, nadie lo estará. Por eso cuando se habla de vacunas o se habla de políticas de prevención de otras enfermedades, tenemos que tener presente que ese elemento de la interdependencia nos remite necesariamente a una visión global del conjunto del planeta para asumir los retos que tenemos. Y la tercera cuestión que esta pandemia nos ha devuelto como fotografía de la sociedad tiene que ver con el mundo del conocimiento. Hace décadas que venimos hablando de que vivimos en una sociedad que llamamos del conocimiento. Y sin embargo, un virus nos ha demostrado que queda mucho para aprender, que ni siquiera sabemos lo que no sabemos y que, por lo tanto, necesitamos hacer continuamente ejercicios de observación, de investigación, de pensamiento para seguir entendiendo y conociendo el mundo en el que vivimos, para seguir adquiriendo ese conocimiento que nos permita vivir mejor. Por lo tanto, yo diría, esta pandemia nos ha devuelto una foto con muchos colores, pero hay tres elementos que destacan. Somos seres ecodependientes, somos seres interdependientes y vivimos en una sociedad del conocimiento que no puede relajar la tensión sobre la investigación para conocer todo lo que le rodea y en el contexto en el que está ubicada. ¿En qué momento estamos ahora? Pues mirad, son muchos los pensadores y los analistas que subrayan la idea de que estamos en un momento de renovación del contrato social. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos presente. Si os fijáis, en estos momentos la noción de los estados no es la que se venía defendiendo antes de la pandemia por diferentes líneas ideológicas, ni siquiera es tampoco reconocible con anteriores concepciones en la historia. En estos momentos, desde posiciones ideológicas diferentes, todo el mundo está subrayando la idea de un Estado que tiene que cuidar, que tiene que proteger, no desde un punto de vista paternalista, sino que tiene que ser capaz de proveer de dispositivos sociales para que todos y todas estemos más seguros, ¿no? Un Estado que, por ejemplo, la economista Mariana Mazzucato lo menciona como el Estado emprendedor y que tiene mucho que ver con lo relacional, es decir, un Estado que es capaz de poner en relación y de generar sinergias entre el conjunto de actores económicos, políticos y sociales para abordar los retos comunes. Por lo tanto, el rol del Estado está cambiando. Pasa algo parecido con el rol de la empresa. Llevábamos mucho tiempo hablando de responsabilidad social corporativa, insistiendo en que la acción de las empresas tiene consecuencias sobre las sociedades en las que vivimos. Pero pocas veces como ahora esto se ha sentido tan claro. Hemos visto a empresarios relevantes durante la pandemia contar cómo han sido conscientes de que en una sociedad enferma, la empresa también está enferma. Y de que en una sociedad sana, la empresa tiene muchas más posibilidades de estar sana, es decir, de generar economías, de generar empleo, de desarrollar su función. Por lo tanto, ese rol de la empresa como actor político se ha subrayado de forma muy importante por parte de diferentes actores económicos. Y eso yo creo que es algo que va a generar un movimiento importantísimo en el ámbito económico y financiero. Y el rol de la sociedad civil. Hemos visto una sociedad civil que durante la pandemia ha reaccionado en términos de autoayuda, en términos de intentar fomentar la cohesión, intentar fomentar de alguna manera dispositivos sociales nuevamente de protección. La sociedad civil se dice tradicionalmente que es el sitio donde se generan los consensos y pocas veces como ahora se ha visto la posibilidad y la capacidad que tiene de articular esos consensos, de articular esos momentos de ayuda cuando hace falta, de complementar al resto de actores como sociedad civil activa, participativa, formada, informada. Por lo tanto, fijaros cómo los tres grandes actores de un contrato social, lo público, lo privado y lo social, están de alguna forma repensando su rol y su función en el mundo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos cambios de roles, todo el nuevo paradigma y los desafíos hacia los que nos movemos? Pues fundamentalmente tienen en común, yo diría, que tres cuestiones. La primera es que se trata, en todo caso, de gestionar fenómenos complejos. Fijaros las tendencias que decíamos al principio. Hablábamos de desigualdad, de polarización, de desafección política, del fenómeno de la digitalización,
No se ha mencionado el cambio climático, pero supone también otro reto importante. Todos ellos son fenómenos absolutamente complejos que necesitan entenderse y necesitan explicarse con todos sus matices y con toda la seriedad que requiere, ¿no? Segunda característica, todos ellos nos apelan a transformaciones de fondo. No son transformaciones superficiales, sino que apelan al conjunto de valores y al conjunto de forma de vivir de la sociedad. Pensad en la transición ecológica o en la transición digital. La transición ecológica no va solamente de apagar la luz cuando se sale de casa, que por supuesto, ni va solamente de intentar consumir menos agua, que por supuesto. La transición ecológica remite directamente a un replanteamiento de nuestras formas de vida en términos de oportunidad. Tenemos la oportunidad de vivir mejor y de vivir mejor de acuerdo con esa biosfera de la que también depende nuestra salud, como hemos comprobado. Por lo tanto, transiciones complejas, fenómenos complejos que requieren transformaciones de fondo. Y finalmente, la tercera característica que yo creo que es la fundamental y la que me gustaría dejaros hoy como el mensaje central, ¿no? Todos estos cambios necesitan de la participación de todos los agentes políticos, sociales, económicos, del conjunto de la comunidad. Pero lo necesitan de una forma un poco diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Ya no se trata de cooperar unos con otros con acuerdos puntuales, o ya no se trata de que alguien participe aportando algo a una iniciativa de otros. No, se trata de sentarnos juntos y de sentarnos juntas a pensar los desafíos comunes, a tejer foros probablemente presididos por una cuestión fundamental que se llama empatía, donde cada uno seamos capaces de ponernos en el lugar del otro y entender tanto las oportunidades como las dificultades que cada cual tiene para afrontar estos desafíos. Y de esa manera ser capaces de sentarnos a pensar de forma colaborativa y común cómo hacer frente a esos retos de futuro. Y esto tanto en el interior de nuestras organizaciones como en el conjunto de nuestra comunidad. Tanto en el interior de este banco como en el conjunto de la comunidad del banco. Tanto en el interior de un municipio como en el conjunto de la comunidad de un municipio. Y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos. En ese sentido, me gustaría dejaros ese mensaje de una llamada en este encuentro vuestro a empezar a pensar en términos de algo que sea mucho más que cooperar, algo que sea ponernos a esto que a veces llamamos la co-creación de políticas, ¿no? Pero en definitiva se trata de pensar juntos los desafíos que tenemos, de pensar juntas los desafíos que tenemos y ver cuál es la mejor manera de sacar de ellos el máximo de oportunidad posible. Este es mi mensaje. Muchísimas gracias por la invitación. Os deseo una fructífera jornada y me voy a perder lo que viene ahora, me da mucha pena, pero yo creo que lo podré ver en diferido y me gustaría muchísimo disfrutar de esas experiencias que creo que ahora vais a ver a través de unos vídeos. Muchísimas gracias. Claros es una cooperativa andaluza que nace de la unión de 5 cooperativas pequeñas de diferentes puntos de Andalucía en el año 2001. Actualmente estamos en 5 regiones, en 5 comunidades autónomas en España y realizamos una actividad sobre todo sociosanitaria. Empezamos con el servicio de ayuda a domicilio, de hecho el 90% de nuestros socios son auxiliares de ayuda a domicilio y a raíz de ahí hemos ido ampliando la gestión hacia residencias de la tercera edad y unidades de estancias diurnas. Con el tiempo y recientemente también estamos entrando en el sector de la infancia y de las viviendas sociales. Somos 500 trabajadores en la cooperativa y atendemos alrededor de unas 1.500 personas. Somos un proyecto diferente. No nos gusta pensar que una residencia es simplemente un sitio donde se dan servicios. A nosotros nos gusta centrarnos sobre todo que cada residente es una persona, que hay que respetar su autonomía, su dignidad y centrarse concretamente en cada uno. En Triodo hemos encontrado lo que a mí o yo podría definir como la banca amiga. Hemos encontrado personas muy cercanas, es un grupo muy humano y además coincidimos con ellos en una serie de valores que para nosotros son importantes.